Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Saludo con mucho gusto por allá a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Por acá está Rafael García Villegas. ¿Cómo está, Rafa? Esto es ya más que sana distancia. Así es, mi querida Laura, amigos del auditorio. Ya me estaba colando ahí la imagen antes de que tocaras el balón. Qué gusto saludarlos y reconocer que en estas épocas de crisis, de mucho miedo que está circulando, siempre es bueno encontrar el lado positivo y este programa tiene muchas recomendaciones que tienen que ver con eso. ¿No es así, mi querido Weman? ¿Cómo estás? Así es, Rafael, así es, Laura, amigos, bienvenidos a Noticias 22 en una emisión más y vamos a comenzar con la siguiente información. Por medio de una subasta, artistas de distintas partes del mundo se reúnen para apoyar causas sociales y ecológicas. Desde hace 5 años se presenta en la Casa de Subastas Morton una selección de arte contemporáneo que reúne distintas generaciones de creadores cuyas propuestas son tan variadas como sus técnicas. Es el proyecto en el que incluimos obra tanto de artistas consolidados, como en esta ocasión son Carlos Amorales, Gustavo Artigas, Aldo Chaparro, pero también artistas que ahorita pues son muy jóvenes, pero que tienen una propuesta ya cada vez más sólida. A lo largo de un año se trabaja en la selección de la obra. En esta ocasión se reunieron 219 lotes de 200 artistas mexicanos, venezolanos, cubanos, colombianos, rusos y argentinos, los cuales permiten ver el dinamismo del arte contemporáneo. Por primera vez tenemos una pieza que es realidad virtual. Son el Zoomvisor de realidad virtual y es de una artista rusa que se llama Ania y es una pieza que pues a nosotros nos entusiasmó muchísimo cuando llegó. De hecho, consignamos 2 obras de esta artista que es maravillosa, es de esas artistas que hay como que estar siguiendo porque bueno, por un lado tenemos esta realidad virtual, pero también tenemos un cuadro que viene con una escultura, pero tiene realidad aumentada. Entonces tú puedes interactuar con el cuadro a través de tu teléfono celular. En México se está dando un fenómeno que a mí me parece muy interesante, como de volver a la academia. Entonces, por ejemplo, reunimos obras también de Remy Cárdenas, de Javier Avilés, de Rigel Herrera, de artistas que están pintando o dibujando con las técnicas tradicionales y como volviendo a esta academia como, pues sí, más clásica, exacto. Otra peculiaridad de Esto es Ahora es que 5 piezas serán subastadas y lo reunido será destinado a proyectos sociales. De estos 5 proyectos, 3 son para causas sociales, ecológicas, incluso de salud, que es por un lado una fundación que se llama Nanatli Sembrando Conciencia, que apoyan la medicina tradicional, la difusión en comunidades que a veces no es tan accesible tener apoyo de instituciones de salud y que también trabajan mucho con parteras. Y ahí justo la pieza que está atrás de mí, que es de Manolo Cocho, este pintor importantísimo mexicano, nunca lo habíamos tenido en subasta y pues qué mejor que por primera vez incluirlo y apoyando una muy buena causa. Tenemos también Mexicráneos, que es el proyecto monumental que se realiza en Paseo de la Reforma. Ellos tienen una fundación con la que apoyan a distintas causas benéficas. Y también tenemos una fundación que se llama Dale la cara al Atoyac, que tienen un proyecto que están realizando también ya desde hace varios años, que se llama Iluminemos al Atoyac, que son, bueno, ellos realizan cada año o cada emisión de este proyecto de Iluminemos, una pieza en conjunto con un diseñador industrial. En este caso se llaman polihidros, son unas piezas escultóricas que tienen luz. Los otros 2 proyectos son Círculo Art, grupo que apoya con difusión y cursos a distintos artistas, y Palmera Riendo, que realiza actividades para consolidar el arte contemporáneo en Cuernavaca. La subasta de la obra será el martes 21 de abril a las 18 horas. Se puede participar de manera virtual o por teléfono. Las opciones se pueden consultar en la página que aparece en pantalla. Noticias 22, Alberto Aranda. Seguramente han escuchado hablar de la tesitura de contratenor. A mí la verdad es que me encanta este registro vocal. No es tan conocido en México.
Ahora les comento por qué lo estoy diciendo. Vamos a enlazarnos vía remota, una videollamada con Iván López Reynoso, muy conocido por su trabajo como director de orquesta, como director asociado de la UFUNAM, como director principal invitado de la Oviedo Filarmonía. Es un instrumentista, también toca el piano, pero su instrumento vocal es algo también muy digno de disfrutar, y al respecto nos tiene una sorpresa. Iván, platícanos qué es lo que va a pasar mañana, si no me equivoco, a las 5 de la tarde. Hola Laura, mucho gusto saludarte, mucho gusto estar compartiendo vía remota aquí desde este confinamiento guanajuatense. En efecto, muy contento de estar contigo y de anunciar este concierto virtual, este concierto online que haré mañana, viernes a las 5 de la tarde, desde mis redes sociales, en donde cantaré en la tesitura, como bien dices, de contratenor, y me acompañaré al piano 5 piezas para que todas las personas que están también en esta recomendable situación de permanecer en casa, de estar en casa, disfruten y compartan conmigo este pequeño recital. Oye, el repertorio de contratenor conocemos pues más bien en la música antigua, porque era un repertorio que se desarrolló mucho en tiempos de los castrati. ¿Hay repertorio contemporáneo? ¿Se ha seguido desarrollando música nueva creada para contratenor? Sí, de hecho, fíjate que la tesitura, como bien dices, del contratenor nace en efecto con las grandes divas del barroco que eran los castrados, los castrati, y que posteriormente esta práctica dejó de existir, pero al renacer la tesitura de contratenor ya en el siglo XX, muchos compositores vuelven a interesarse en esta escritura. Uno de ellos, al que le debemos muchísimo repertorio, Benjamin Britten, compositor británico, que escribió mucho para esta tesitura, y también compositores bastante actuales como Salvatore Sciarrino, italiano, que también escribe bastante para la tesitura de contratenor. Y lo bueno de esta tesitura es que tenemos también mucho repertorio en el romanticismo que estaba escrito para voz grave, sin importar necesariamente que fuera hombre o mujer quien lo canta. Por ejemplo, toda la canción, el lied alemán y la chanson francesa puede ser también abordada por un contratenor, y este es un poco el caso del repertorio que interpretaré mañana. Tendré una canción de Gustav Mahler, escrita para voz grave, y me da mucho gusto estar haciendo este programa con Händel, con Rossini, con Mahler, y cerrando con María Grieber para despedir con música mexicana. Iván, esto es a las 5 de la tarde. Así es. Estará transmitiéndose en vivo por mis redes sociales, por mi página de Facebook, Iván López Reynoso, por mi página de Instagram, también Iván López Reynoso, y por mi Twitter, @Iván López R_dir, y también se compartirá en otras plataformas. Lo compartirá el Fórum Cultural Guanajuato, lo compartirá el IMBAL, lo compartirá ProOpera. Entonces estará mañana, de eso se trata, circulando en las redes y que haya mucha música durante esta temporada. Oye, Iván, ¿y hay que poner algo? ¿Cuesta algo esto? No, para nada, totalmente gratuito. La idea es justo que lo disfruten, que estén en casa, que estén tranquilos, que la pasemos bien. No hay, obviamente, ningún código de vestimenta, ninguna etiqueta, ninguna regla. Disfrutarlo, pasarla bien, y que compartamos bella música juntos. Iván, pues muchísimas gracias, qué gran invitación, va a ser una aventura para mucha gente. Júntense con la familia y con los amigos virtualmente a través de las redes sociales de Iván López Reynoso. Búsquenlo, ahí van a encontrarlo, ya nos decía, Twitter, Instagram, Facebook. Se va a transmitir a través de estos medios, es gratis, es una delicia escuchar la voz de Iván López Reynoso y escuchar este repertorio de contratenor desde el barroco, pasando por el romanticismo, ya nos decía la chanson française, en fin, va a estar precioso. Y bueno, pues ahí está la invitación, y la única etiqueta es al momento de estornudar, eso sí, estornudo de etiqueta. Muchísimas gracias, Iván, y nos vamos con Rafa, con Mansi del otro lado. Oye, qué emocionante, qué gran propuesta. Un abrazo a Iván López Reynoso por esta iniciativa. Ya estaremos puntuales mañana a las 5 de la tarde siguiendo este recital para contratenor. Así es, y la invitación para que también se conecte a la plataforma que ayer le comentábamos, que fue lanzada Contigo a la Distancia. La plataforma digital Contigo en la Distancia es un espacio virtual que contribuirá a la no detención de las actividades artísticas y culturales del país. En ella
podrá disfrutar de libros, recorridos virtuales, documentales, conciertos, entre muchas otras actividades. Como parte de esto, el Festival Internacional Cervantino compartirá 24 de los mejores espectáculos de su edición 47. En la variedad de su catálogo se propone un viaje por las tradiciones dancísticas y musicales de México a través de las actuaciones de agrupaciones como el Ballet Folclórico de Amalia Hernández, el Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato, además de las bandas y coros de este estado. Un poco de guapango arribeño con Guillermo Velázquez, entre otras. También, el Centro Cultural Helénico ha desarrollado una serie de convocatorias, talleres e invitaciones con el objetivo de promover la unidad, solidaridad y creatividad en el núcleo familiar y artístico desde casa. Particularmente en la convocatoria de creación dramatúrgica mexicana se contará con premios económicos que van desde los 15,000 pesos hasta los 50,000. Las bases de cada una de las convocatorias y talleres se podrán consultar en la plataforma contigoenladistancia.cultura.gov.mx y en la página web del Centro Cultural Helénico. Bueno, al ratito tenemos más agenda virtual, por lo pronto un corte. Continuamos aquí en Noticias 22 y ahora vía Skype nos enlazamos directamente hasta España para poder conversar con Ramón Gener. Ramón Gener, próximamente lo van a ver aquí también en la pantalla de Canal 22 porque el próximo sábado vamos a estrenar aquí el programa Esto es Arte, próximo sábado a las 21 horas. Y tiene que ver con el arte, las emociones, los sentimientos y también estos grandes artistas. Y por eso me da mucho gusto poder conversar con Ramón Gener. Ramón, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo y con todos los espectadores del Canal 22. Un placer. Bueno, antes de hablar de este programa, ¿cómo te encuentras frente a la epidemia que tenemos hoy en todo el mundo? ¿Cómo están las circunstancias en España? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Bueno, pues ya me veis, yo estoy en casa, esto es mi estudio, estamos toda la población en España confinados en casa, estoy aquí con mi familia, afortunadamente todos estamos bien, pero ya sabéis que en España el virus está azotando muy fuerte, tenemos muchísimos muertos, así que nada, está absolutamente prohibido salir de casa y solo pues para ir a la farmacia o para comprar algún alimento, si no, pues aquí estamos en casa, llevamos de hecho ya 1 semana y media confinados. Espero que todo vaya bien para ti, para tu familia y por supuesto a toda la gente allá en España y ya veremos cómo se va desarrollando esto. Nosotros estamos empezando una fase 2, así que bueno, ya veremos cómo transcurre el tiempo y creo que una manera de transcurrir el tiempo muy importante que has planteado es a través de este programa que se llama This is Art, que nos vincula con las emociones y por supuesto también con la historia del arte. ¿Cuál es la importancia, Ramón, de detenernos y tomarnos el tiempo para ver esto que nos han dicho que es arte y que podría parecer algo lejano, pero no necesitamos necesariamente saber elementos de estética para detenernos y gozar? ¿De qué va esto de Esto es Arte? Mira, precisamente el arte sirve para los grandes momentos de la vida, ¿no? El arte es eso que nos explica quiénes somos, cómo somos y por qué somos como somos. Por eso yo quise hacer un programa a través de las emociones, porque todos tenemos la capacidad de emocionarnos, ¿no? El arte no es solo para unos cuantos, sino que está ahí para que todos podamos disfrutar de él, para que todos podamos aprender de él y para que todos podamos compartirlo. Y el mejor modo de hacerlo me pareció a través de las emociones. A través de cada emoción hacemos un viaje por el arte. Y precisamente, como el arte siempre explica lo que nos sucede, en el programa que dedicamos a la soledad, una de mis obsesiones era intentar hablar con una persona. Hablamos de muchas cosas y de mucho arte en ese programa, pero una de mis obsesiones era intentar hablar con alguien que viva en soledad. Y encontramos a una persona, una especie de anacoreta, una especie de eremita, una mujer muy mayor, que lleva 40 años viviendo sola en una ermita, en una montaña perdida y, no sé, muy lejos. Y ella me decía, Ramón, lo más importante es parar un momento. Parar. Y yo le decía, no se puede parar porque el mundo no nos deja parar. Bien, pues ahora el mundo se detuvo de golpe.
no hubo más remedio, todos estamos parados. Y en el momento en que todos estamos parados es cuando precisamente el arte, la música, la literatura, es cuando cobra todo su sentido, porque es cuando de golpe nos explica por qué somos como somos, por qué nos suceden las cosas que nos suceden y cómo reaccionamos ante esas cosas que nos suceden, ¿no? Me gusta mucho esto que cuentas porque nos hace pensar en la palabra ocio, que ha sido bastante rechazada en estos tiempos de pragmatismo y de inmediatez. El ocio es aquello que nos permite detenernos y simplemente hacernos preguntas. Preguntas Sí. tomándonos en serio aquello que nos gusta, que nos preocupa o que nos ocupa. En esta provocación al ocio, vas a tener capítulos que nos van a llevar con Borromini en la escultura del barroco y Bernini con Picasso y Monet, que hace algunos 10 años hubo una exposición ahí en el Petit Palais en Francia a propósito de este verano que compartieron. Y vamos a tener también un triángulo amoroso entre los grandes dioses. Estas emociones, esta soledad, este ocio que hoy nos permite el detenernos, ¿qué nos puede revelar de nuestra actualidad, Ramón, a través del arte? Fíjate, yo al principio del programa siempre digo, me encanta la gente, porque en realidad el arte, a ver si se entiende bien esto que quiero decir, en realidad el arte no está en el arte en sí mismo, sino que está en nosotros en cuanto nosotros lo miramos. Es decir, si nosotros estamos frente a un cuadro, en el momento en que nosotros estamos frente a él, nosotros lo convertimos en arte, porque nosotros lo estamos sintiendo. La persona que está al lado nuestro, viendo exactamente el mismo cuadro, observando la misma escultura, escuchando la misma música, siente otra cosa distinta que la nuestra, porque el arte habla a cada uno de nosotros de modo individual, y nosotros podemos establecer una conversación con él de un modo totalmente individual. Y es por eso que somos nosotros los que al contemplarlo hacemos que el arte se vuelva arte, porque el arte en realidad está en nuestras emociones, en nuestra capacidad, ¿no? Y esto que dices tú del ocio o del placer en el arte, yo diría que es como accesorio, es como colateral. Es cierto, nos da placer, nos gusta, pero eso es solo, digamos, como el aspecto casi yo diría menos importante. Lo realmente importante es que cuando estamos delante, como decías tú, de Borromini, de Bernini, de Monet, de Picasso, de golpe nos confrontamos con nosotros mismos. Es como un espejo en el que vernos. ¿Bien? Y pasa exactamente igual, no solo en la pintura de la que hablamos, naturalmente es la base del Esto es Arte, del programa, de todos estos 24 programas, ¿no? Pero estoy pensando, por ejemplo, ahora en una música y precisamente de un compositor mexicano que se llama Carlos Chávez, que tiene una ópera que se llama Los Visitantes. Y en esa ópera de Carlos Chávez que se llama Los Visitantes, lo que se cuenta es que 4 personas que están en el siglo XIV en Florencia se ven obligados por la peste negra a confinarse en una casa, en una villa de Florencia, a las afueras de Florencia. Y lo que explica esa ópera es cómo ellos hacen para pasar el confinamiento para que no sean infectados por la peste negra. O sea que fíjate que siempre hacemos las mismas cosas porque siempre nos sucede exactamente lo mismo. De modo que en el arte siempre encontramos la respuesta. De modo que es precisamente cuando las cosas están más peliagudas, por decirlo de ese modo, cuando de golpe el arte está frente a nosotros para decirnos las cosas como son. Me parece Así es maravillosa. como lo ve. Me parece maravillosa esta reflexión que haces, Ramón, porque también nos hace no solamente partícipes de la expresión artística, sino también en esa contemplación y apreciación de ella, en ese lenguaje íntimo que establecemos con las obras. De alguna manera también somos un tanto cuanto artistas. Quiero decir, para Sócrates era importante el desarrollo de la filosofía conversando con la gente y después tener discusiones tal vez con algún filósofo, pero si leemos lo que han dejado los alumnos, son los estudiantes testigos de esas conversaciones cotidianas los que logran desarrollar un gran conocimiento e inspirar
inspirarse ellos mismos a continuar con el desarrollo de ese conocimiento. De alguna manera eso es lo que nos estás planteando en Esto es Arte, ¿no? Claro, precisamente por eso mi obsesión con las emociones, ¿no? Y por eso hablamos, yo qué sé, de Éxtasis, que es el primer programa que se va a emitir este sábado, de alegría, de empatía, de curiosidad, de inspiración, de deseo, de soledad, de valentía, de miedo, de dolor, de humor, de melancolía, de enamoramiento, de desamor, de culpa, de vergüenza, de vanidad. Cuánto hay de vanidad también en los artistas, pero a veces también hay vergüenza, a veces también uno tiene sentimientos de culpa. Y todas esas cosas que nos hacen iguales a todos los humanos, todas esas cosas son para mí la autopista directa para llegar a entender de verdad por qué el arte puede transformarnos, ¿no? Perfecto, pues la apuesta está en este programa, lo vamos a ver, ya lo has hecho en otras ocasiones y lo vamos a disfrutar mucho en la pantalla Canal 22, se estrena próximo sábado 21 horas y muchas gracias por este tiempo desde España para conversar con nosotros, para hablarnos de esta posibilidad del descubrimiento de nosotros mismos y por qué no también de la resiliencia, de aprender a enfrentar todo aquello que bueno o malo se nos cruza en esta ruta que llamamos vida. Muchas gracias, Ramón, y espero que tengamos otra ocasión de poder conversar mucho más sobre estos temas. Ojalá que así sea. Te mando un abrazo inmenso, no solo para ti, sino para todos los telespectadores del Canal 22. Espero que esta pesadilla del coronavirus pase lo antes posible y que así sea, que nos podamos ver no a través de la pantalla, sino personalmente en algún momento. Me encantaría que así fuera. Un abrazo fuerte y mucho cuidado allá para toda la familia, para toda la gente en España. Chao. Hasta pronto. Chao. Bien, pues recuerde, próximo sábado, 21 horas, se estrena este programa. Esto es arte, emociones, arte, nosotros mismos frente a las obras de arte y también las obras de arte delante de nosotros. Continuamos aquí en Noticias 22. Ay, la verdad está muy interesante esta propuesta, no hay que perdérsela. Cada rato les decimos, no se pierdan esto, pero de verdad son propuestas que valen muchísimo la pena, que probablemente después no las haya, entonces hay que aprovechar estos momentos en que es posible ver esta calidad de programas, de propuestas virtuales, y Canal 22 pues está poniéndole todo a una programación sumamente atractiva. Tenemos ahora a Roberto Frías, que nos habla de la constante regeneración que ha tenido la Ciudad de México y las aspiraciones de esta. Vamos a la región. La Ciudad de México no tiene tiempo que perder. Va a toda prisa, pero llega siempre tarde. Desde tiempos virreinales, la ciudad creció con planes urbanísticos que eran una rara mezcla de funcionalismo, ocurrencias, necesidades de fuerza mayor y sentido común. Como un Frankenstein de tecnología de punta, la ciudad regenera su tejido automáticamente cada vez que le ocurre una amputación o un desgarre. Pero el nuevo miembro o la nueva piel suelen ser un tosco parche, no una intervención quirúrgica planeada y estética. Los caprichos de nuestros gobernantes han tenido mucho que ver con eso, pues hay quienes se sienten ávidos por primero dejar su nombre grabado en letras de concreto antes que resolver problemas graves. Quizá recuerde usted cuando en la administración de Enrique Peña Nieto se pensó en desarrollar la zona del Paseo de la Reforma, cercana a Chapultepec, para convertirla en una especie de distrito financiero, muy al estilo de Nueva York o de Chicago. No se hablaba de repensar la Ciudad de México, sino de agregarle lo que, según aquellos políticos, nos faltaba para mover a México hacia el primer mundo. No se hablaba de panorama o de horizonte, sino del skyline, es decir, se hablaba de forma irreal de aspiraciones, como si no fuera obvio que no podremos ser nunca Chicago ni Nueva York, porque no basta con agregarles rascacielos a esta ciudad. El arquitecto japonés Osamu Nishida ha pensado la ciudad desde una perspectiva más conveniente. Tomamos aquí como ejemplo su diseño de un conjunto de espacios de vivienda en un edificio de Yokohama, donde el concepto está al servicio de crear una suave transición entre los espacios público y privado, de manera que poco después de salir del espacio habitacional, cada persona se vaya encontrando con el espacio público y conviva en diversos grados con los otros inquilinos del edificio.
Esta idea surge de las necesidades de las urbes japonesas, de gran densidad poblacional y poca extensión territorial. El ideal de Nishida es llevar este concepto a toda una ciudad en el futuro. Quizá nuestras aspiraciones urbanísticas deberían centrarse más en lo que necesitamos. En lugar de edificios búnker y hormiguero, con departamentos clónicos de 40 metros cuadrados y vida de barrio nula, una transformación de las zonas de vivienda que permita reformular la idea de barrio, con todo y parques, tiendas y vialidades de diverso caudal. Reciclar construcciones para actualizar su seguridad y su uso, privilegiar a los habitantes y darles lo que sus barrios necesitan, democratizar el derecho a la dignidad urbana a lo largo y ancho de la ciudad, resolver el problema del transporte, tanto el privado como el público. Y un reto que no por cursi es menos apremiante, devolverle a esta ciudad su brillo estético, ahora casi perdido. Nosotros no necesitamos un skyline, sino un paisaje. Noticias 22, Roberto Frías. Una propuesta también muy interesante en estos días de replantearnos cómo vivimos, cómo habitamos las grandes urbes, no solo la Ciudad de México, para hacerlas más funcionales y sustentables. Un reto verdaderamente mayor porque también, aunque algunas ciudades se diseñan, otras crecen como les dejan. Y también es cierto que estamos ya en megaciudades, es decir, en estos corredores. Para nadie es una sorpresa que la frontera de la Ciudad de México con Querétaro está completamente diluida. Y eso es lo que está ocurriendo en varias partes del mundo. Sí, son reflexiones importantes a las que nos invita Roberto Frías a cómo vivir en el futuro en estos grandes inventos que son las ciudades y que nos atraen a todos. El motivo por el que estamos aquí, que vivimos en las ciudades, es porque el trabajo que hacemos colabora en las vidas de otras personas, así como las vidas de otras personas colabora en nuestra propia vida. De eso se tratan las ciudades, ¿no? De eso se trata, la convivencia. Y a propósito de ciudades, los invitamos, terminando este espacio informativo, a ver Debate 22, la ciudad frente a la curva del coronavirus. Está lista la Ciudad de México para afrontar este desafío. Jacaranda Correa nos ayuda a despejar esta incógnita a las 9 de la noche en Debate 22. Bueno, ahí está la invitación. Vamos a hacer una pausa, tenemos más al volver. Les decía que Canal 22 tiene una programación sasa esta temporada, con mayor medida, que deben estar muy al pendiente. Nada menos, hoy a las 10:30 de la noche se va a presentar una película que vamos a platicar de ella en unos instantes. Es El infierno de todos tan temido, dirigida por Sergio Oljovich, una película que inició sus filmaciones en 1979, ya su estreno comercial fue en el 81, obtuvo numerosos premios. Es una película muy importante dentro de la cinematografía nacional. Así que bueno, vamos a tener el gusto de platicar con el maestro Oljovich, quien está vía remota. ¿Qué tal, maestro? Lo estamos viendo ya en este momento, estamos en vivo en Canal 22. Qué gusto poder platicar con usted de esta película protagonizada por un personaje de muchos contrastes, Jacinto, que vive el 68. Cuando usted filma esta película, pues todavía estaba un tanto calientito, estaba un tanto reciente este movimiento, todavía la sociedad yo creo que lo tenía muy, muy adentro. ¿Tuvo dificultades para poder realizar esta película en ese sentido? Gracias. No, para filmarla no. Después, para exhibirla, ahí sí la censuraron, la prohibieron, me tacharon de comunista, me quisieron arrestar por andar propaganda de izquierda, en fin. Era la época del gobierno de López Portillo y la hermana de Edea, Margarita López Portillo, una mujer muy inestable emocionalmente y que decidieron que mi película era en contra del gobierno mexicano.
fue seleccionada por los alemanes al Festival de Berlín a concursar y México, Margarita no envió la película, no vio la copia y no pudo concursar la película. Y posteriormente, pues emitieron un orden de arresto por haber filmado esta película. Eso es lo que pasó, pero durante el rodaje no tuve ningún problema. Bueno, algo que llama mucho la atención es un elencazo que participa en esta producción cinematográfica, teniendo, por ejemplo, a Diana Bracho, a Manuela Ojeda, a Delia Casanova. En ese momento, actores, actrices, artistas muy jóvenes, pero bueno, con una potencia, con una capacidad comunicadora, logró reunir de verdad, maestro, un elenco muy, muy importante, un reparto importante. Un elenco muy talentoso, muy importante, actores muy comprometidos con la película, y Diana Bracho, Manuel Ojeda, Delia Casanova, Gabriel Rete, Juan Roberto Robles, ¿quién más andaba por ahí? Pues bastante, un elenco muy importante. La película ¿Noé Murayama? Basada... ¿Cómo? ¿Noé Murayama? Noé Murayama, sí, también. Hay muchos actores, todos de gran talento. La película está basada en una novela de Luis Carrión, del mismo nombre. Y bueno, filmé en hospitales de psiquiátricos y en manicomios y bueno, es una película fuerte, pero yo nunca hablo de ella del año 68 y todo el movimiento, pero el que vea la película va a entender que se trata de el micromundo dentro de un manicomio, que es el reflejo del macromundo, de la realidad del país, ¿no? Sí, ahí hay muchos espejos, muchos juegos de espejos entre la vida del protagonista y lo que ocurre en el país, esa locura, esa inestabilidad. Así que bueno, pues es una película que está ahí en la historia de la cinematografía mexicana y que hoy tenemos la oportunidad de verla. 10:30 de la noche, Canal 22. ¿Qué más se puede pedir, además de tener la presencia aquí en vivo en Noticias 22 del maestro Olhovich? De verdad, muchísimas gracias y bueno, ya está hecha la invitación al público para que no se lo pierdan. Muchas gracias por la entrevista y nos vamos a una muy breve pausa. Bueno, les ofrecimos más agenda virtual, más posibilidades, buen Mancini. Así es, y esta es verdaderamente una que es muy atractiva. Justo frente a Central Park hay un corredor, del otro lado del Dakota, del otro lado del Lincoln Center, hay un corredor en donde va a encontrar muchísimos museos, todos son de primerísimo nivel, pero hay uno de manera particular que atrae las miradas, Laura, porque pues su arquitectura es fabulosa. Es maravillosa. Vamos a recorrerlo en unos cuantos minutos. Con más de 1,700 obras de arte de más de 625 creadores de todo el mundo, la colección en línea del Museo Guggenheim de Nueva York refleja la amplitud y diversidad de corrientes y estilos artísticos que han surgido desde finales del siglo XIX hasta nuestros días y coronan el sueño del empresario y coleccionista Solomon R. Guggenheim, quien en 1937 se propuso impulsar y difundir el arte de su tiempo y consecuentemente el del futuro. Hoy ya no es necesario salir de casa para conocer las obras de Monet, Picasso, Renoir o la impresionante colección de Giuseppe Panda di Biumo, que son resguardadas a lo largo de 431 metros forjados en acero y hormigón, que constituyen el llamado Templo del Espíritu. Aquí les presentamos 3 de las obras maestras que custodia. En mayo de 1889, preocupado por su salud mental, Vincent van Gogh ingresó voluntariamente al monasterio de Saint Paul Mausolée.
en la comunidad francesa de Saint-Rémy-de-Provence. En este sitio apacible, el genio neerlandés creó algunas de sus obras más famosas. Tal es el caso de Las montañas de Saint-Rémy, un lienzo pleno de color que concibió exactamente un año antes de su muerte. Es este un ejemplo notable de su trabajo tardío caracterizado por el uso de un pesado empaste y contundentes y amplias pinceladas. Rubricada en el año de 1923 durante su estadía en la ciudad alemana de Weimar, la composición 8 de Vasily Kandinsky es considerada uno de los puntos culminantes de su producción pictórica. En esta obra se expresan de forma apasionada los paralelismos entre pintura y música que planteaba el artista ruso, que para entonces se había incorporado a las filas de la Bauhaus, así como la puesta en práctica de sus estudios sobre la correspondencia entre colores y formas y sus efectos psicológicos y espirituales. Muerte y desastre son tópicos que atraviesan la producción artística de Andy Warhol, quien adoptó la serigrafía, técnica de reproducción en masa, como su medio expresivo. A principios de la década de 1960, comenzó a hacer piezas como Orange Disaster número 5, donde presenta la sucesión de sillas eléctricas teñidas con un explosivo color naranja. Una reflexión sobre la reiteración constante de la tragedia en los medios de comunicación masiva, en el que algunos críticos e historiadores han visto un intento por exorcizar la sombría imagen de la muerte a través de la repetición. La invitación ahora es que usted continúe por su propia cuenta con este viaje por la historia del arte moderno. Para ello, puede acceder al sitio web guggenheim.org o hacer un recorrido virtual a través de Google Arts and Culture. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y ya que estamos hablando de museos dignos de presumirse, hace unos días, ayer hablábamos apenas del trabajo de Cecilia Vicuña. ¿Cuántas veces hemos hablado del trabajo del maestro Manuel Felgueres, por ejemplo? Todas estas obras están al alcance de un clic en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, que también nos abre sus puertas de manera digital. Y para platicarnos al respecto, me da muchísimo gusto saludar esta noche a Amanda de la Garza, que nos platica cómo el MUAC se une también a este periodo de contingencia sin hacer de un lado este acceso a la cultura. Amanda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues encantada de estar en el programa, de compartir nuestra programación con el auditorio. Estamos ideando toda una serie de estrategias. Una de ellas, la principal, es que inauguramos la sala 10 del MUAC. El MUAC tiene 9 salas en el recinto, en el museo, y esta sala 10 es una sala en línea. Cualquier persona puede tener acceso a esa sala a través de la página del MUAC, y ahí quincenalmente vamos a tener albergados videos, piezas en video de artistas contemporáneos de todo tipo de temáticas y de un corte internacional. Esta semana comenzamos con la pieza de Francis Salis, que es un artista importantísimo, con una obra muy interesante, y es una obra que habla sobre la adolescencia, la experiencia de la adolescencia en contextos muy adversos. Es el 2017 con adolescentes en Mosul, en Irak, en un contexto evidentemente de una ciudad en ruinas, producto de la guerra. Por otro lado, tenemos toda una serie de programación respecto de los diferentes públicos a los que convoca el museo. MUAC Niñix, que pues todo tiene que ver con los hashtags, MUAC Niñix, que aborda programación para el público infantil. Lanzamos este lunes una convocatoria que se llama Hagamos un museo, en donde los niños pueden idear una pieza, ser niños artistas, grabar un video y enviarnos precisamente sus ideas, explicar la pieza y compartir con nosotros su creatividad. Por otro lado, también tenemos otra serie de proyectos vinculados a recuperar parte del archivo de otras exposiciones, recorridos virtuales de las exposiciones que están en exhibición actualmente en el MUAC, y también una serie de tutoriales, actividades en casa. Por ejemplo, esta semana tuvimos un tutorial que se llama Tunea tu ropa, que viene de la palabra tuning,
¿no? Como los coches tuneados, pero en esta idea de ser creativos, añadirle cosas que normalmente no irían con la ropa, coser, bordar, pegar, digamos, tener toda una serie de actividades que la gente pueda hacer desde casa en familia. Porque pensamos que pues debido a la contingencia es un momento muy importante para pues poder realizar actividades recreativas, actividades que también nos convoquen a la reflexión, a convivir de otra manera y también de un disfrute estético. Por eso nos parecía muy importante lanzar el proyecto de Sala 10. Cada semana vamos a tener una programación diferente. Los domingos vamos a lanzar el newsletter de la semana, es decir, la programación semanal. Y si bien todo está anunciado en la página web del museo, www.muac.unam.mx, también a través de nuestras redes sociales vamos a tener mucha interacción mediante Instagram, Facebook y haciendo entrevistas en vivo, es decir, intentando convocar a la comunidad de públicos y a la comunidad artística para que el MUAC se vuelva este espacio, este museo que está en todas partes. Por eso es que a este programa le hemos llamado MUAC donde estés. Suena fascinante, Amanda. No han dejado a nadie afuera. Ya con todo esto que comentas, me encanta esta idea no solo de tunear la ropa, sino también de involucrar a los chavitos, a los más pequeños de la casa con esas iniciativas, no solo para crear una obra de arte, sino también entender ese discurso que tiene la creatividad, la creación per se, y podernos comentar qué hay detrás de eso que están proyectando a través de cualquier manifestación. Hay que enviar los videos y cuanto antes darle seguir en las distintas plataformas, en las distintas redes sociales, al Museo Universitario Arte Contemporáneo, y estar muy al pendiente de la actualización de esta programación. Y agradecemos y celebramos cuando visitamos una exposición como la de Alun Francis. Es muy importante tener esta oportunidad de revisitarla de manera virtual, digital, y aprovechar al máximo lo que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Celebramos esta iniciativa, Amanda, y celebramos además que la compartas con el público de Noticias 22. Con muchísimo gusto, y yo encantada, y los invito a que nos visiten ahora virtualmente. Estaremos ahí visitando y celebrando la creación de esta Sala 10. Muchísimas gracias, Amanda de la Garza, directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo, por hacer extensiva esta invitación. Te enviamos un abrazo también virtual y nos vemos muy pronto. Bueno, pues vamos a continuar con más contenidos para ustedes, preparados para ustedes. Tenemos una colaboración de David Huerta en torno a un personaje muy respetado, muy querido, ensayista, traductor, periodista, narrador. Así es, nos referimos nada más y nada menos que a Federico Campbell. Hace 6 años murió en la Ciudad de México el escritor Federico Campbell. Había nacido en la ciudad de Tijuana en 1941. Hoy, el Centro Cultural Tijuana tiene una sala magnífica que lleva su nombre, la Sala Federico Campbell. Hace unos días estuve en esa ciudad, en la ciudad que vio nacer a Federico Campbell, di una charla sobre su figura, su obra, su vida, la diversidad de sus trabajos, de sus faenas en el terreno de la literatura y el periodismo. La obra de Federico Campbell es una obra muy variada, pero tiene en su centro una preocupación moral que me parece que la vuelve siempre atractiva, siempre interesante y siempre útil para nuestras reflexiones en torno a la sociedad, en torno al lenguaje, en torno al sentido de la literatura y el sentido también del periodismo. Su vida y su trabajo fueron en buena medida una querella que él resolvió siempre felizmente entre la literatura creativa, como se dice, y el periodismo de investigación y de reflexión en especial. A propósito de esta charla que di en Tijuana, en el 6º aniversario de la muerte de Federico Campbell, releí con avidez y con enorme gusto la novela Transpeninsular, que ocurre precisamente en esa península, la península de Baja California, que tiene en sus extremos 2 ciudades, la ciudad de La Paz y en el norte la ciudad de Tijuana. Es una novela sobre esa península
y narra 2 viajes, uno de norte a sur y otro de sur a norte. También es un viaje al interior de los 2 protagonistas de esa historia y es una verdadera obra maestra. Es una novela extraordinaria y muy bien escrita. Celebramos entonces la vida y la obra de Federico Campbell. Nunca terminaremos de lamentar su pérdida en el año 2014. Bueno, ya hemos hablado de museos, ya hemos hablado de la programación del Canal 22, pero también hay películas que se pueden ver en estos días que vamos a estar encerrados en casa. En esta época de emergencia sanitaria, la Filmoteca de la UNAM lanza Cine en Línea, nueva temporada, iniciativa que pone a disposición de todo el público 11 largometrajes restaurados en sus instalaciones. Un trabajo monumental que da cuenta de su indispensable labor de preservación, catalogación y difusión del cine nacional. En las siguientes 3 semanas irán liberando poco a poco los títulos. Desde el 23 de marzo ya se encuentra disponible la historia La Mirada. A través de esta película podrás conocer cómo lucía México poco antes de estallar la revolución. Por generaciones nos han enseñado la historia nacional a través de estampitas, monografías, que te obligan a memorizar. En este documental verás en carne y hueso a Porfirio Díaz, Zapata y Villa, la entrada triunfal de Madero y luego su asesinato y funeral. La aventura cinematográfica a través de la historia del país continúa con El poder de la mirada. Ambos filmes fueron dirigidos por José Ramón Miquel Jauregui. Esta última se desarrolla en 1918 a 1929, imágenes de archivo de la Revolución Mexicana que abarcan desde las complicaciones del gobierno de Venustiano Carranza hasta la creación del PNR por Plutarco Elías Calles. Este es un verdadero viaje en el tiempo. El 25 de marzo se estrena Tepeyac del año 1917, dirigida por Carlos E. González, Manuel Ramos y Fernando Sayago. Es la primera cinta sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Ese mismo día también se podrá ver El Tren Fantasma del año 1926, dirigida por Gabriel García Moreno, que trata sobre la rivalidad amorosa y las fechorías que cometen unos asaltantes de trenes. El 27 de marzo liberan El Puño de Hierro de 1927, también de Gabriel García Moreno, primer filme que aborda abiertamente el consumo y tráfico de drogas. Estas 3 últimas películas son las únicas ficciones silentes mexicanas que se conservan hasta la fecha. Todas fueron restauradas y musicalizadas. El 29 de marzo llega El Grito, 1968-1970, dirigido por el estudiante del entonces Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, Leobardo López Arreche, testimonio sobre el movimiento estudiantil de 1968 en la Ciudad de México. El 31 de marzo aparece la trilogía de la Revolución Mexicana de Fernando de Fuentes, El Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vamos Pancho Villa, joyas invaluables de la cinematografía nacional. El 2 de abril se suma a la lista Dos Monjes de Juan Bustillo Oro, restaurada por el laboratorio de L'Immagine Ritrovata de la Cineteca de Bolonia, Italia, y la Filmoteca de la UNAM, apoyada financieramente por la Material World Charitable Foundation. Finalmente, el 5 de abril se estrena Ahora sí, tenemos que ganar, película de Raúl Kampfer, ganadora de los premios Ariel en las categorías de Mejor Película, Mejor Edición, Mejor Fotografía y Mejor Dirección en 1982. Todas las películas las podrá encontrar en la fecha indicada en www.filmoteca.unam.mx. No detendrá los festejos por el 60 aniversario de la Filmoteca de la UNAM, siempre respondiendo a la altura de las circunstancias. Con información y texto de Julio López, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Festín cinematográfico. Peliculones, todos, no se los Sin pierdan. desperdicio. Y no se pierdan tampoco nuestra despedida musical esta noche. Hemos cacaraqueado mucho 250 años del natalicio de Beethoven. Hoy 26 de marzo, son 193 de su fallecimiento. Él muere a los 56 años, el genio de Bonn, Alemania, y lo vamos a recordar y a celebrar con una propuesta muy interesante que tiene que ver también con la creatividad y lo que está pasando en otras latitudes. Y bueno, esto lo conocen muy bien. No se llama Himno a la Alegría, se llama Oda a la Alegría, aunque en alemán significa otra cosa. Se llama Novena Sinfonía, ¿no? Sí, el último fragmento de su última sinfonía. Y es la orquesta de León y Castilla haciendo una muestra de solidaridad y arte compartida con el mundo.